Ya. Ya. Ok, Paz de Cristo, hermanos. Estamos saludándolos nuevamente. Esperamos que escuche mejor esta ocasión. Y bueno, solamente aquí gozosos, contentos con el Señor. Me acompaña mi hermano Lupe. Aquí está con nosotros. Amén, amén. Amén, Padre Cristo, hermanos. Es un gusto saludarle aquí desde, iba a decir su humilde casa, pero también podemos decirlo de esa manera. Estamos contentos transmitiendo en vivo en estos tiempos donde hay una incertidumbre de pensamientos, donde hay tanta confusión y cuánta, podemos decir, temores hasta cierta manera, y queremos solamente dialogar un poco. Si tienen algunas preguntas del tema que queremos tratar acerca de cómo sobrevivir en estos tiempos que no son fáciles por todo lo que está pasando, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas para tratar de responder algunas que podamos, y a la manera hacer un tipo de interactuar. Queremos tratar de hablar un poco, y a la vez, si tienen preguntas ustedes, hacerlas, responderlas las que podamos en línea, y tratar de tener un tiempo acerca de lo que está pasando. Si alguien necesita oración, está teniendo problema de cualquier índole, les pedimos que con toda confianza pueden contar con nosotros y pueden transmitirla, y para hacer de esto un estudio, y a la vez un comentario donde podamos todos juntos intercambiar opiniones y pensamientos, y tratar este tema, esta situación que estamos teniendo. Amén. Amén. Pues dentro de la Biblia nos ha hablado muchas veces de cuando las personas, los cristianos, nos hemos encontrado en incertidumbre, donde de repente pensamos, ¿por qué pasa lo que está pasando? Esperamos que las cosas no sucedan de una manera más favorable, más como nosotros quisiéramos que pasara, menos dolorosa, que no hubiera tanta tragedia o tanto dolor. Y muchas veces, aunque ya sabemos las cosas que van a acontecer, porque la Biblia dice, la palabra de Dios en 2 de Pedro, que es la palabra profética más segura, y la Biblia nos habla de todo lo que va a pasar y lo que va a acontecer en el mundo, pero a veces como que se nos olvida y no nos damos cuenta de lo que está pasando, y ciertamente a veces algunos nos sentimos con pánico, ¿no? Amén. Porque, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasa a mí? Etcétera, etcétera. Y bueno, ese es uno de los temas que queremos hablar el día de hoy. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en estos momentos? Amén. Amén. Sí, hay ciertas tormentas en la vida, especialmente en este tiempo que vivimos. Es un tiempo de mucha incertidumbre, un tiempo donde hay tantos. Y queremos leer una historia, ¿verdad? Aquí que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24 y verso 13. Poquito después de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Aquí Jesucristo ya había resucitado. Ellos todavía no sabían que había resucitado. Estaban en temor, estaban los discípulos atemorizados porque se habían quedado solos. Y ellos, de alguna manera, algunos ya se habían regresado a sus propios labores, a sus trabajos, unos a la pesca, otros pues estaban en un tiempo como el que estamos hoy, un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde no sabían a dónde ir, qué hacer. Ya se nos acabó todo. Cristo pues ya se fue, nuestro maestro ya no está con nosotros, estamos solos, ya todo se terminó, ya no hay nada que hacer, de tal manera que pues cada quien pensaba en regresar a sus lugares, a sus hogares, a sus trabajos, ¿verdad? Mientras que vemos que como las mujeres van al sepulcro y se dan cuenta de que Jesús ya no está ahí en la tumba, y mientras ellas están buscando y preguntándose qué pasa, dice la escritura ahí en 24 de Lucas, que dos varones vestidos de blanco se les aparecen a ellas y les dicen que dice, dos varones con vestiduras resplandecientes, el 24:5,
Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, amén, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado, resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Muchas veces es la incertidumbre que tenemos, que a veces no nos acordamos de la palabra de Dios que nos dice que tengamos paz en medio de esta tormenta que estamos pasando. Tenemos que tener un poco de paz. Dice el verso 13, he aquí dos de ellos, otros discípulos que ya pensaron todo se terminó, dice, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí si Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Tremenda esta escritura, hermano. Sí, yo me pongo a pensar cuando la Biblia dice que Jesús tenía muchos discípulos. Muchas veces alguien puede pensar que eran 12, pero en realidad dice la Biblia que Jesús se le apareció a más de 500 solamente de los seguidores que tenía Jesús. Era mucha gente la que seguía a Jesús. Amén. Según primera de Corintios, dice que cuando Jesús resucita se le apareció a más de 500 de sus discípulos. Pero lo precioso es cuando Jesús llama a los discípulos. Jesús está con los discípulos, convive con ellos, camina con ellos, comen juntos. Y es tan precioso esos momentos, ¿no? Cuando estamos con Jesús y que todo va bien, todo está bien, no hay problemas, no hay situaciones que nos pongan no hay aprietos en la vida, todo está perfecto, todo está bien. Y de repente llega un momento en que de repente estos discípulos se van en este camino, ¿verdad? Deberían de estar en Jerusalén aguardando la esperanza que Jesús le dijo, voy a resucitar, pero se fueron a Emaús. Estaban tristes porque había muerto el Mesías. Entonces me pongo a pensar en el gozo que tenían cuando Jesús estaba con ellos, la alegría que había en su corazón. Pero después de esa alegría, pues se convirtió en tristeza, incertidumbre. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? No, pues yo me voy para mi hogar. Alguien puede decir, no, pues yo me dejo de congregar. O yo me voy para, no sé, tantas cosas que están pasando. Y es lo que queremos hablarles hoy. ¿Por qué pasan las cosas que pasan a nosotros, los cristianos? Estas cosas han pasado muchas veces en la historia de la Biblia y en la historia de la humanidad, pero aquí vemos lo que compartía el hermano de este camino de Emaús. Dice que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Era un camino largo el que tenían que cruzar, aproximadamente como 6 horas de camino. Cuando llegaron a Emaús, pues ya era de noche, pero pasó algo totalmente extraordinario en el camino. Amén. Yo me imagino lo que pasaba por la mente de estos discípulos. Quizás decían, bueno, pues nuestra esperanza se ha esfumado, ya no tenemos aquel gozo, aquel que les transmitía esa paz, aquel que les hablaba con esas palabras. No había dolor. Con esas palabras, que en un tiempo, cuando estaban en una situación un poco similar, donde dice la Biblia que vino una ola, estaban en el barco, cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, vean, del mar de Galilea, y la Biblia dice que se levanta una tormenta, y ellos están ahí que casi bueno, aquí vamos a morir, aquí nos vamos, no hay otra situación, y yo pienso que era un poco la situación similar. Y me imagino ahí todos ellos buscando la solución, tratando de sacar el agua del barco, gritándose desesperadamente, hey, ayúdame, hey, haz esto. Y yo digo que en unos tiempos así difíciles, pues pierde uno muchas veces, a veces la fe, perdemos la fe, a veces perdemos la calma, el miedo, la paciencia, cuando el miedo nos arrebata
esa preciosa semilla que es la fe, entonces pues venimos a caer en temor y a dudar, de que Jesús nos puede ayudar. Sí, pues yo creo que todos en alguna ocasión en la vida hemos dudado, nos hemos preguntado por qué me pasa lo que me pasa, o dónde está Dios cuando todo está mal, cuando pareciera ser de que la situación en vez de ir mejorando va empeorando, y suele pasar en la vida, ¿sí? Y muy bonito la comparación que puso el hermano cuando iban en la barca, ¿verdad? Y que pasó estas cosas, iban con Jesús ahí también, quizás nadie se imaginaba, a lo mejor ellos se sentían seguros porque Jesús iba ahí, pero dice la Biblia que Jesús iba dormido, en paz, dormido, precioso, y ellos estaban acá, pues todos totalmente asustados por la tempestad, por los problemas, por las circunstancias en la vida. Y muchas veces Jesús está con nosotros también y no nos damos cuenta. A veces miramos más el problema, los vientos contrarios y todas esas cosas. La tempestad. Amén. Sí, qué difícil es cuando desenfocamos nuestra vista de Jesús y empezamos a mirar el problema, empezamos a mirar el gigante, ¿verdad? Mientras me recuerdan las palabras, no las palabras, sino me recuerda la historia de David cuando estaban ellos atravesando en un momento similar donde había mucha incertidumbre, donde salía un gigante, dice que grande, y ahí caminaba, y cuando pisaba ahí pues temblaba, y aquellos hombres escondidos, y mientras todos escondidos, escondiéndose de aquel gran gigante, y pues y eso era una de día tras día. Dice que había como 40 días del gigante que estaba ahí tratando de intimidarlos, y en verdad estaban intimidados, porque ¿quién no se va a intimidar con un gigante cuando miramos el problema, cuando miramos las olas tan altas que se levantan? Y pues a veces perdemos la fe y decimos, bueno, pues y ellos no se dan cuenta del Dios que tenemos, mientras un pastorcillo que no sabe nada de guerra, de armas, viene por allá y los encuentra por ahí escondiéndose, ¿verdad? Y pues, ¿qué está pasando? Dice él, ¿por qué se esconden? ¿Qué no son el pueblo de Dios? ¿Por qué esta gente, por qué tiene temor? ¿Por qué no confían en que Jehová, nuestro fuerte y valiente guerrero? Entonces, pues él no mira el problema, él no mira el gigante, mira mira el Dios que está ahí, mira la recompensa y dice, bueno, ¿y qué se le da al hombre que enfrente a este gigante, este problema, esta cosa que nadie quería? Y no, pues mira, va a ser yerno del rey, y va a ser este hombre que lo enfrente, su familia no va a pagar taxas. Imagínate, ¿qué será eso, no? Pues ya no vas a pagarle taxas una casa, ¿no? Wow. Una buena casa. Wow. Comer en la mesa del rey. Vivir con el rey. Aparte, wow. El rey le dio a su hija también. Amén, ser yerno del rey. Era prácticamente familia del rey por el simple hecho de pelear con ese gigante, pero era más grande el temor que ellos tenían que el gigante que estaba ahí. Y llega David, un jovencito, pero lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, y dice la Biblia que dijo, ¿quién es este gigante? ¿Quién es este gigante que se atreve a enfrentar al ejército del Dios vivo? Y wow, qué precioso, ¿verdad? Cuando llegamos a esas situaciones, pero siempre hay un David que tiene fe y que dice, vamos a seguir adelante, vamos a luchar, no importa lo que venga, Dios mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Yo me imagino entre esos miles de soldados, bueno, porque alguno de ellos no pensaba como este jovencito que el cual no conocía nada de guerras, no conocía nada de esto, sin embargo viene de allá entre el cerro, cuidando sus animalitos, pero miramos la mentalidad de este jovencito, cómo él, digo yo, cómo los demás no pensaban en lo que él pensó, o sea, ¿qué se le da al hombre que enfrente o sea, la recompensa, lo que había, lo que estaba por medio de todo esto, para de esa manera animarse y cualquier persona dijeran, oye, pues yo Yeah. quiero esa recompensa, yo voy a, Sí.
pero no, todos desenfocados por el temor, lo mismo que hoy en estos días. Aparte también, David, yo me imagino, pues, lo hizo quizás por la recompensa, bueno, quizás, no sé, pero lo que sí sé es que David lo hizo más por Dios, porque él sentía un celo por Dios. ¿Cómo es posible? O sea, como dice la Biblia, las recompensas nos siguen, ¿verdad? Jesús dice, buscad el reino de los cielos y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sin embargo, hubo recompensa ahí. Como dice mi hermano, probablemente algunos dijeron, pues, sí me gustaría ser el yerno del rey, o me gustaría tener las riquezas que van a dar, porque eran muy buenas riquezas por el simple hecho de enfrentarse al Goliat, ¿verdad? Pero era más grande el temor, era más grande la duda, la incertidumbre, el yo no puedo, el yo no soy nada, etcétera, etcétera. Pero cuando tú crees en Dios y pones tu confianza en Dios, dice el Salmo que en Dios haremos proezas. Amén. 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 Aleluya. Me acuerda mucho la historia de Josafat, cuando dice la Biblia que varias naciones, escúchame bien, varias naciones se unieron en contra de Judá. Ya no estaba Israel, solamente era Judá. Ya se habían dividido. Y Josafat estaba reinando ahí en Judá. Cuando se da cuenta de que van a rodear la ciudad y pues obviamente iban a ser pan comido, iban a quedar destruidos, había miedo, había mucho miedo, mucho temor. Pero dice la Biblia de que en medio de ese temor, en medio de esa angustia, en medio del miedo, porque todos hemos tenido miedos, y algo que me gusta de la Biblia, principalmente de los salmos, es que son salmos que nos hablan de altibajos, nos hablan de me siento solo, me siento triste, pero Dios está conmigo, pero mayor es el que está conmigo, pero el Señor, alzaré mis ojos, o sea, nos habla de los dos puntos, ¿sí? de lo que es el humano. Y ahí fue donde Josafat clamó a Dios, se humilló a Dios, y Dios le dio una tremenda victoria. Amén. Amén. Bueno, ahora que hablas de los salmos y eso, y me recordé de este salmo muy precioso. Bueno, en sí, toda la palabra es preciosa, pero este salmo me encanta en lo personal, y dice así el Salmo 3, dice: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando estamos enfermos, especialmente ahorita en esta pandemia que estamos enfrentando, si alguien que nos está mirando y está cruzando por esta enfermedad, hermanos, sabemos que no es un juego, esto es algo que realmente está pasando. Mucha gente quizás haga memes chistosos de esto, pero en verdad no es nada chistoso. Esto es algo que está pasando, y especialmente los que lo están viviendo en carne, ellos saben que esto no es un juego, un chiste. Pero unas palabras de ánimo para aquellos que estén cruzando por estos tiempos, por esta enfermedad. Dice aquí: Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que aquí nos llama que bendice alma mía Jehová, perdón, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así es que qué hermoso es que, hermanos, en medio del dolor, en medio del problema, en medio de la enfermedad, a poder decir que el Señor está con nosotros. Con esto me recuerda una historia que me encanta, una de mis favoritas, que le digo hay muchas, pero esta es especial. La historia de Job, muchos conocemos su historia. Amén. Cómo es que este hombre, dice la Biblia, que era un hombre justo, un hombre que recto, el cual no lo dice el rey, no lo dice nadie, sino que el mismo Dios está hablando acerca de él, y lo presenta a Satanás, ¿verdad? Y hay
entre como una apuesta ahí, pues mira, pues él te sirve porque como lo tiene rodeado de puros bienes, mira que tiene buenos carros, mira las casas que tiene, mira los hijos que tiene, mira la tierra, mira todo. Bueno, era un hombre de los más ricos que había en aquel entonces, mas sin embargo era un hombre que tenía temor de Dios. Pero vemos cómo cae en eso, ¿verdad? Satanás viene, le quita todo, le quita los hijos, le quita toda su pertenencia. Bueno, lo deja en la calle, lo deja con una sarna maligna, donde no podía ni lamberse ahí o rascarse esa sarna. Y vemos que como en medio de todo esto, ese hombre, a veces me resulta muy difícil de poder creer cómo es que este hombre de veras pudo mantenerse firme en medio de esa tribulación. ¿Van a responder a la gente? Sí, están. Hay gente comentando. Sí, ok. ¿Quieres venir para acá? Camina. No. Bueno. Hermano, muchas gracias por los comentarios. Vamos a tratar de verlos. Yo los había apagado porque... Hermano Reséndez dice: Dios le bendiga, pastor. Saludos al pastor Reséndez, un gran amigo. Amén, Dios le bendiga. Amamos mucho, hermano David Reséndez. Y pues a Mayrani, hermano Mayrani. I miss seeing you all at church, I miss going to church, que las extraño en la iglesia. Y también y también Lupe Torres pide oración por mi hermano José Luis y mi hermana Rosa. Amén. En el nombre de Jesús vamos a orar. Y Sara Gómez, por favor, pidan en sus oraciones por mi hija Mariela. 2 semanas más y termina su entrenamiento en Marines. Amén. Oh, wow. Sí, vamos a tener que apuntar, quizás. Sí, tenemos nuestra hermana que nos ayude a apuntar. ¿Nos apuntas? Yeah. Sí. Yo puedo apuntar. Sí, para que así no al final hacemos una oración y podemos llevar estas peticiones. Gracias. ¿Puedes cerrar eso? Gracias, hermanos, por estar respondiendo a este pensamiento que estamos aquí dándoles. Gracias, vamos a tener pendientes sus peticiones y vamos a mantenerlos en oración. También, de igual manera, también les pedimos también igual que oren por mi papá, que también sigue también no muy bien en el hospital. No tiene esta enfermedad que estamos hablando, pero tiene otras cosas muy complicadas, graves. De igual manera que vemos que para el hombre es imposible, pero nosotros creemos en un Dios que todo lo puede. Y también de igual manera él se llama Agustín Hernández, también lo ponemos en sus oraciones y vamos a orar todos juntos. Amén. Unos por otros. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. Amén. Amén. De hecho, a Santiago, ¿está alguno enfermo? Haga oración o llame a los ancianos de la iglesia para que oren. Pero pues sí, qué precioso, hermanos. O sea, lo que estamos viviendo es algo personal, es algo que todos de alguna u otra manera nos identificamos. A lo mejor algunos miramos de lejos o pensamos que quizás ni existe esto o no es verdad. Pero hay personas que sí están muy malas, muy enfermas en los hospitales, en tantas cosas. Y yo creo que en vez de ser incrédulos o ingratos, deberíamos de ser agradecidos con Dios porque estamos bien nosotros, porque solamente estamos aquí por la misericordia de Dios. Y esto que está pasando ahorita nos hace ver y entender lo que dice el Salmo 39. Me encanta el Salmo 139. Amén. El Salmo 39, y quiero compartirles algunas citas. Gracias por sus comentarios. Ahorita, amén, a ratito los vamos a estar mirando y vamos a estar mandando saludos también, si gustan. Enrique, Dios te bendiga, Enrique. Gracias por los textos. Amén, todos los días Enrique me pregunta por mi papá. El día de hoy me dice: quiero mandar una ofrenda a la iglesia. Estamos a punto de abrir el app para la ofrenda para la iglesia. Muchas gracias, Enrique. Dios te bendiga. Pero dice el Salmos 39, versículo 5. Dice: hazme saber, oh Jehová, mi fin, y cuánta será la medida de mis días.
hazme saber, oh Señor, mi fin y cuándo va a ser la medida de mis días. Es algo que estamos viviendo. O sea, ahorita muchos tienen miedo. Algunos quizás se ríen, otros no creen, pero hay gente que definitivamente sí está atravesando esta enfermedad. Sí, hay personas que están sufriendo esta enfermedad. Pero dice aquí, hazme saber, oh Señor, mi fin, ¿no? Lo que te quiero decir es de que todos somos iguales, no importa tu estatus. Job era una persona justa, era una persona rica, pero pasó por una prueba muy difícil. No importa si eres rico o pobre, no importa quién o cómo eres, todos estamos en el mismo barco, estamos en el mismo vagón, en el mismo tren. Y los problemas tuyos son los míos también, y los míos son los tuyos, porque dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Amén, amén. Es muy cierto, hermanos. Déjenme decirles que nosotros estamos hablando de que tengamos paz, que creamos en la esperanza que tenemos en Dios, tengamos fe en este tiempo difícil. Y para que no crean, pues bueno, pues nosotros estamos bien, no tenemos problema, ¿no? Ya les decimos acerca de nuestro papá que está en este momento, está en una situación muy crítica, está en una situación muy difícil, y lo más duro, hermanos, para nosotros es que se nos ha prohibido ir a verle. El día de ayer todavía estuvimos con él, dándole ánimo, diciéndole, papá, échale ganas, leyendo la palabra de Dios con él, orando con él. Estuvimos lo más que pudimos con él. Ya desde el día de hoy, hermanos, es una situación de veras bien difícil. Se nos ha prohibido por la ley ahora de no poder ir al hospital. Entonces imagínense nosotros cómo sentimos, ¿verdad? Hoy estuvimos tratando de hablar con él por medio de FaceTime, videollamada, para darle ánimo, lo cual pues no podíamos entrar, no respondía mensaje. Tuvimos que hablar con una enfermera para que fueran y pues hablaran con él y le dieran el teléfono y pudiéramos conectarnos y hablar un poco con él, y lo miramos un poco pues más delicado, porque especialmente pues él no tiene nuestro apoyo, no puede tenerlo, y es una situación no fácil. Por eso le decimos que estamos tratando este tema, que es un tema delicado, es un tema que nosotros mismos estamos en carne propia pasándolo. De igual manera, sabemos que no es fácil. Como les decía, de la tormenta de los apóstoles cuando se levantan del mar, me recuerdo una anécdota de alguien pues, allá en el sur de California, donde se estaba dando un premio a la persona que hiciera el cuadro más hermoso de La Paz. Y mientras que alguno se hizo un cuadro tan precioso con unas mariposas y agua cristalina, la luna y un rainbow, ¿cómo se llama? Rainbow, un arcoíris. Un arcoíris muy hermoso. Bueno, un paisaje pero maravilloso, y había diferentes cuadros. Entonces la mayoría de personas decía, bueno, pues ese cuadro tan hermoso donde estaba el río hermoso, el arcoíris, las mariposas, bueno, para estar ahí sentado con unas manzanas comiendo un sándwich. Amén, sí, algo como el Edén, una cosa maravillosa. Pues la gente, bueno, pues ese cuadro va a ser el ganador, y ya todos podían apostar, inclusive hasta dinero. Bueno, pues yo creo que para mí esto es, y cuando se da el anuncio del ganador, ¿qué iba a pensar? Era un cuadro todo feo, donde había tormenta, rayos, nubes grises, feas, de una tormenta súper fea, y todo gris. Parecía que una cosa, película de terror, y una roca ahí. Y dice que allí encima de la roca estaba un pájaro, ¿sí? En su nido. Un pájaro allí muy tranquilo. Entonces, para sorpresa de muchos, cuando se dan cuenta de que, bueno, pero ¿cómo es posible que este cuadro tan feo, ¿verdad? En imagen, que hasta daba espanto verlo, de esa tormenta que venía allí? ¿Y cómo es posible que haya ganado el primer lugar? Sí. Entonces le explican al autor, bueno, ¿cuál es
la realidad del cuadro. ¿Cuál es la vida del cuadro? No, pues le dice es que no es la paz estar ausente de los problemas. La paz no es que ya no venga nada, sino que la paz es cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, cuando pasa todo lo que está pasando como ahorita nosotros, y en medio de toda esa tormenta y en medio de todo esto confiar, ¿verdad? Y entonces tener fe en medio de todo esto, creer en que Jesús es real y que Él prometió estar con nosotros, no solamente los días fáciles, no solamente cuando todo nos va bien, sino que todos los días de nuestra vida, aún los más oscuros de nuestra vida, Él promete que está con nosotros. Y eso es lo hermoso de poder tener esa paz y esa tranquilidad. Yo me he sorprendido ahora que he mirado a mi papá y siempre cuando estoy con él, tú prometiste que estarías con nosotros todos los días. Aleluya. Siempre habla muy bonito. Pues hizo un comentario, hermano Lupe Torres. Okay. Sí, hermano, dice, hermano. Dios bendiga a su papá y no está solo porque Dios está con él. Amén. Gracias, hermano. Sí, él siempre confirma eso. Tú prometiste que estarías, ahí está. Y bueno, Dios bendiga a mi papá, lo amamos mucho. Amén. Sí, hermano Armando Caudillo dice, amén, Dios bendiga a nuestro hermano Agustín, que Dios le dé completa sanidad y bendiciones para todos hermanos. Amén. Sí. Gracias, mi hermano Armando. Un saludo, hermano, y un abrazo por ahí. Y saludos de hermana Pilar Melgoza, paz de Cristo, les miramos desde Texas. Aleluya, Dios bendiga a la hermana Pilar. Saludos a su pastor también, hermano Oscar. También la hermana María Mosqueda, la paz de Cristo desde Carolina del Norte, siervo. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Sí. Gracias por estar comentando, hermanos, hermanas. Gracias por su apoyo. Vamos a seguir unos momentos más tratando de... Dice la Biblia en el Salmo 39, versículo 12. Se lo voy a leer. Si usted lo quiere apuntar, apúntelo. O si tiene su Biblia, búsquelo en su teléfono. No, en su teléfono no, al menos para que no se desconecte. Salmo 39, 12 dice, oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. O sea, oye mi oración, oh Dios. O sea, ¿cómo se sentiría David? Oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mí. O sea, David estaba llorando. Aquí lo dice. Amén. No calles ante mis lágrimas. Usted se imagina a un niño llorando, a tu hijo llorando. Yo pienso que eso le quiebra el corazón a cualquier padre. Y David dice, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Déjame y tomaré fuerzas, dice, antes que vaya y perezca. Así que toma fuerzas de Dios. Dios escucha nuestras lágrimas. Y las lágrimas son el lenguaje más precioso que Dios escucha, porque dice la Biblia que bienaventurados los que lloran. Hay gente que no puede llorar, brother. Si tú lloras, qué bueno que lo haces. Gloria a Dios por ello. Hay personas que no pueden hacerlo. Aún en las situaciones más difíciles, hay personas que tienen su corazón tan duro que es tan difícil llorar. Amén. Amén. Es bueno llorar, clamar a Dios. Esa palabra se usa en varias ocasiones en la Escritura. Hermanos, una de ellas le encontramos en segunda de Reyes, que es Crónicas 7:14, donde habla si se humillare mi pueblo se humillare, Crónicas 7:14, y clamare a mí. Dice, fíjese lo importante es cuando nos humillamos a Dios, a clamar a Dios en medio de la tribulación. Dice, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, dice, entonces yo oiré. O sea, cuando nosotros obedecemos a Dios, nos humillamos delante de su palabra, cuando nosotros clamamos, ¿verdad? Clamar es desahogarte. Es más que palabras, es como gemir casi, o sea. ¿Sabes a qué me viene la palabra clamar? ¿A qué me recuerda? Me recuerda como aquel ciego Bartimeo cuando dice que Jesús, en primer lugar,
no iba a donde estaba él, sino que él pasaba por ahí. Entonces cuando él mira o escucha, ¿verdad? Porque él no puede ver, escucha el tumulto, escucha toda Wow. pues ¿qué está pasando? ¿Qué? No, pues es que Jesús está. Entonces para él, Jesús, pues esta es una oportunidad. Oye, entonces él quizás no conocía, había escuchado los milagros que Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace ese hombre? Ese hombre pone a clamar, en otras palabras, a gritar con todo su garganta, con todos sus pulmones. Jesús, hijo, y pues... Y lo callaban, ¿no? Sí. Cállate, cállate. Y de repente, ¿qué pasa? Jesús se detiene y lo manda a llamar. Pero él estaba ciego. Alguien le tuvo que decir, hey, levántate, te llama. Qué precioso, amén, es el Señor Jesús. Y volvemos, hermanos, al punto del camino de Maús. Estos hermanos de Maús es una historia muy bonita. Amén. Después de que Jesús muere, el Maestro, el Salvador, está en una tumba. Bueno, prácticamente aquí ya no está. Bueno, pero para ellos sí, ellos pensaban que sí, estaban en la tumba. Ellos, ¿sí? sí. Entonces, yo tengo, por decirlo así, a mi madre que está en la tumba. Sabemos que ya está ahí y ellos pensaban, pues ya está ahí, ya no hay forma de que pase nada más. Van camino de Maús, cuando de repente en medio de esa tristeza, de ese dolor, de esa incertidumbre, se apareció una persona, ya no eran dos, eran tres, ¿sí? Y era Jesús, el otro que iba con ellos, y dice que les iba hablando. ¿Por qué van tristes? ¿Por qué se sienten tristes? Y no, pues tú eres el único forastero que está aquí, que no sabes lo que ha pasado. ¿No te has dado cuenta que acaban de matar al Mesías? Un hombre tan bueno, tan precioso, hizo tantas cosas, ayudó a tantas personas, a muchos enfermos, pero lo acaban de matar. Fue una muerte injusta, fue lo más injusto que usted se puede imaginar. Era la historia, hasta la fecha, esa historia ha marcado la humanidad. Tanto así que la historia es antes y después de Cristo. Entonces, mientras iba ahí, Jesús iba caminando con ellos, pero lo curioso es que dice la Biblia que sus ojos estaban velados. Ellos no podían ver. Amén, no podían conocer, no podían, no sabían que aquel que estaba platicando con ellos, que aquel que mismo le hacía las preguntas, bueno, ¿qué es estas pláticas que traen vosotros? Porque los miraba preocupados, los miraba desanimados, los miraba con rostro caído, diciendo, bueno, pues, y ya todo terminó, ya vamos, entonces, imagínate cómo los mira el Señor, ¿verdad? O cómo nos mira cuando estamos nosotros desanimados, decimos, ya todo se desvanece, todo se termina, ya no podemos reunirnos en la iglesia, ya no es lo mismo, ya no podemos escuchar, estar ahí cantando y todo, o sea que, ya no es lo mismo. Entonces, cuánta gente a veces miramos esta situación y pues se desanima uno porque dice, bueno, pues ya no es lo mismo estar mirándonos aquí por un teléfono, yo creo que no es fácil la situación. Dice la Biblia que mientras iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, iban hablando, dice, sucedió que mientras hablaban, ya no solamente hablaban, ya discutían. O sea, llegó un punto en que quizás empezaron a pelearse, o no sé, estos dos, ¿verdad? Y ya quizás no había mucho acuerdo ahí, ya no había mucha paz, no había mucha armonía. Cuando de repente dice la Biblia que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, dice el versículo 16. Estoy leyendo en Lucas capítulo 24, versículo del 13 en adelante. El 16 dice que sus ojos estaban velados, o sea, no se daban cuenta que Jesús iba con ellos. Amén. Y muchas veces en la vida, en los momentos más difíciles, en los momentos más duros y que más nos duelen en el corazón y en el alma, es cuando muchas veces más solos nos sentimos y pensamos como si Dios estuviera muy lejos de nosotros. Amén. Podemos ver la angustia que tenían estos dos varones aquí, ¿ya? Cuando a Jesús les mira su rostro, les mira lo que, la angustia que llevaban en ellos y les pregunta, bueno, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Yo me imagino
cómo iban en ese momento, la situación de ellos, su rostro de ellos, su esperanza de ellos, esfumada, todo. Entonces él puede ver, Jesús, nuestro Dios puede ver en este momento nuestra angustia, nuestro clamor. Nuestro Dios es un Dios que escucha, es un Dios que oye, y por eso nos dice en su palabra, ¿verdad? Como es en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas nuevas, grandes y dificultosas que tú no conoces, de tal manera que cuando clamamos a Dios en medio de nuestro problema y situación, es importante creer de que Él va a responder a nuestro clamor. Él va a responder cualquier problema, enfermedad, lo que estemos pasando. Si alguien está en este momento pasando por una situación, conoce, casi todos aquí conocemos un familiar que está pasando por esta enfermedad que estamos ahorita, y por eso queremos darles un poquito de ánimo, de esperanza, de que, hermanos, en medio de todo esto, vamos a poner esta confianza en Cristo. Amén. Dice la Biblia que como el Padre se compadece de sus hijos, el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen. O sea, Jesús dice: ¿por qué están tristes? ¿Qué haces tú cuando ves a tu hijo triste? Cuando lo ves que no quiere ir a la escuela porque quizás le hacen bullying, o porque quizás no es un niño muy aplicado y siente que no encaja bien, que no tiene amigos, etcétera, etcétera, y está triste de una u otra manera. Yo creo que tú como padre te compadeces y le dices, no sé, le dices tantas cosas porque tú lo amas y tú quieres lo mejor para él. Pues dice la Biblia en el Salmo 103, versículo 13, que como el Padre se compadece de su Hijo, dice, Dios se compadece de los que le temen. Amén. También. Y eso es lo que Dios le dice: amén. ¿Por qué están tristes? Y comenzó a consolarles, aunque ellos no se daban cuenta que era amén. Jesús. Amén. Y me llama la atención en cómo uno de ellos, llamado Cleofas, cuando Jesús le pregunta: ¿por qué estáis tristes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están acongojados? ¿Qué tienen? Entonces me encanta aquí cómo el impacto que tuvo nuestro Señor, ¿verdad? Con su muerte, el impacto que tuvo hacia todo nuestro mundo de aquel entonces. Se queda discípulo llamado Cleofas y le dice: oye, eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en estos días, lo que pasó en estos días en Jerusalén. O sea, que todos sabían, era algo histórico, era algo que sonaba por todos lados. ¿Quién no iba a saber eso? Era la noticia. Era la noticia del día. La noticia es que no había una plática sino esta. Oye, pero todos, ese hombre que sanaba a enfermos, que sacaba fuera demonios, ese hombre que aún resucitaba muertos, ese hombre que resucitó a Lázaro aún de 4 días, ese hombre que hacía tantos milagros, ¿cómo es posible que ahora pues se deja matar? O sea, ya no está aquí. Says low connection. ¿Sí? Yeah. Te iba a decir si puedes poner el router como Broadcast un poquito arriba. Interrupted. Okay. Arriba como porque siempre está como abajo. A ver, espera un momento porque... Okay. Pues yo creo que hay que darle dando ya su afinación. Ok, mis hermanos, no sé si me escuchan. Me parece que sí. ¿Sí? Ok. Entonces, pues sí, ellos no se daban cuenta que Jesús iba con ellos en esta historia. ¿Y qué podemos ver? Jesús mismo iba caminando a su lado. Y tú te sientes solo, tú te sientes triste, te sientes que quizás Dios no está contigo, pero déjame decirte una cosa: Jesús está ahí contigo, porque como dice mi papá, cada vez que lo visitamos al hospital y cada 5 minutos, Señor, tú prometiste que estarías con nosotros todos los días. Amén. Todos los días, no solamente en los días bonitos y en los días oscuros, en los días primaverales, en los días de gozo, también en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, cuando nos dan malas noticias, cuando todo va mal, también ahí Dios está. También la Biblia dice que las pruebas de este mundo son temporales, y Jesús dice
mi paz os dejo, Amén. mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y también dice, ¿verdad?, que en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad, yo ya vencí al mundo y ustedes también lo van a vencer. Y esa es la esperanza que tenemos, que un día vamos a vencer al mundo y se va a ir el dolor, se va a ir la tristeza, se va a ir la duda, los complejos que muchas veces tenemos. Amén, amén. Y cuando este discípulo, ¿verdad?, le dice, ¿qué no sabe las cosas que pasó en Jerusalén? Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, ¿verdad?, desde Roma hasta todo lo que se conocía en aquel entonces, conoce lo que pasó, ¿verdad?, la crucificación de aquel santo hombre, varón de Dios. Entonces, Jesús para interrogar, le dice, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Dice el 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Y dice, pero nosotros esperábamos, fíjate lo que ellos esperaban acerca de él, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Dice, y ahora además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, como diciendo, ya se acabó la esperanza, ya hace 3 días que esto ha pasado, y la esperanza que ellos creían que ellos los iba a sacar de la esclavitud de Roma, del César. Querían un rey literal que los liberara de Roma, que era el imperio que actualmente en ese entonces gobernaba. Amén. ¿Ya? Wow, tremendo, hermanos, tremendo. A veces porque vuelvo a repetir, nosotros queremos el milagro o queremos que Dios trabaje como nosotros pensamos, ¿no? Ellos querían que fuera como ellos querían, pero las cosas no fueron como ellos querían, porque Jesús dijo bien claro, mi reino no es de este mundo, y sabemos de que el rey ya viene, amén, Maranata, el Señor viene en las nubes, el Señor viene muy pronto. Yo quiero leerles una escritura en el Salmo 34, ya estamos concluyendo, y dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. O sea, no solamente cuando nos va bien. Cuando nos va bien. Ya no quiero, personalmente, ¿verdad?, hemos pasado momentos difíciles. Hace años atrás, yo recuerdo que yo me sentía bendecido porque yo decía, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, mis hermanos, nadie había muerto todavía, todos estábamos vivos en ese entonces, sanos y todo bien, y yo me sentía como bendecido, pero me decía, gracias Dios porque todos estamos bien. Y de repente se fue mi mamá, ¿verdad? Aunque sabemos que para nosotros el morir es ganancia, pero de una u otra manera se extraña, ¿verdad? Y fueron momentos difíciles, pero a pesar de que pasamos momentos bien duros, bien difíciles, pues como dice aquí, ¿verdad? Seguimos bendiciendo a Dios, exaltando a Dios. Salíamos del hospital derecho a la iglesia a hacer el culto, a hacer el servicio, a cantar, a predicar, lo que sea. Y pues lo mismo hoy en estas fechas, de igual manera también, ¿verdad? Porque dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Todo tiempo, amén. 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 Me recuerdo una de las palabras que hablaste hace un tiempito aquí atrás, hace poquito atrás, acerca de mi mamá, como aclarando de que ella estaba pues en la tumba. Y algo que a mí me viene a la mente es de que digo, wow, en verdad no, ella no está en la tumba, ella esta es una reflexión para aquellos que tienen sus familias que ya no están con ustedes, sea su mamá, su papá, alguien conocido que, hermanos, amó al Señor, que déjenme decirles que el que muere en Cristo dice que no está en la tumba. Quizás el cuerpo sí, el cuerpo, nuestro cuerpo que se deshace, nuestro cuerpo terrenal que posiblemente ya ni esté ahí, los huesos, algo puede que haber algo, pero en verdad, aquí mismo en Lucas, el Señor le dice a uno de los que estaban colgados a un lado de él,
le pide, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces el Señor en el verso 43 del capítulo 23 le dice a este hombre, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y déjeme decirle, hermano, hermanas, amigos que nos escuchan, que nos están mirando por ahí, para darles una palabra de aliento a ustedes que han perdido un ser querido, que dicen, bueno, pues ¿qué pasa con mis familiares? ¿Dónde están o qué? Ellos no están exactamente en la tumba, porque el Señor no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. De tal manera que el Señor dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y aquí le dice este hombre bien clarito, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es un lugar donde todos los que morimos en Cristo, inmediatamente cuando abandonamos este cuerpo, vamos hacia ese lugar. Es un lugar donde estamos en espera hacia la redención, lo que Dios tiene después para nosotros, ¿verdad? Cuando todos nos reunamos, se me está yendo el español, juntos, y podamos entonces tener el plan de Dios. De tal manera que, hermanos, tengan fe, hermanos, si creemos en Dios, dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Dice el versículo 4, busqué al Señor y Él me oyó. Salmo 34, 4, busqué al Señor y Él me oyó. Dice la Biblia que los que temprano buscan a Dios, temprano lo encuentran también, ¿sí? Dice, busqué al Señor y Él me oyó. O sea, Dios no se hace de los que no te escuchan porque te portaste mal. Como cuando el hijo pródigo regresó a casa con su padre, la Biblia nos habla y nos dice claramente que el padre fue y lo abrazó. O sea, no le dijo, no lo ignoró. Voy a ver qué hace, a ver si viene y se humilla. No, dice que fue y lo abrazó, no le importó, no le reclamó nada. Amén. Y dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y luego dice David, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. Y dice el versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy cierto, hermano. Ya estamos para concluir nuestro estudio, nuestras palabras de reflexión de esta noche. Muchas gracias por estar conectados. Solamente sigamos adelante. Una escritura más en Habacuc, hermanos, capítulo 3 y verso 17. Dice aquí Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, Amén. y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y mis alturas me hace andar. Así es que, hermanos, aunque la higuera no florezca, dice este profeta, ¿verdad? En otras palabras, aunque estamos pasando por esta situación tan difícil, aunque estamos, hermanos, vamos a confiar, poner nuestra confianza en Dios, de que en medio de toda esta pandemia que estamos mirando, hermanos, una palabra de fe y de esperanza, de que no estamos solos, de que Cristo camina con nosotros en medio de la tormenta, en medio de ese mover de las aguas que se levantan y que nos quieren hundir como aquellos en el barco. Amén. Vamos a poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén, amén. Pues saludos a Lupe Torres. Amén, Dios le bendiga. Una tremenda guerrera, y vamos a orar por su hermano José y José Luis y su hermana Reina, amén, que amén. Están graves, pero sabemos bien de que, como leías tú en el Salmo 103, Dios es el que sana nuestras dolencias, y no solamente las dolencias de afuera, también las del corazón, porque dice Isaías 61 que vine a vendar
los corazones, ¿verdad? Viene a vendar los corazones, o sea, a sanar los corazones. Amén. Y el único que puede hacer eso es Dios. Hay personas que aún por eso están así. Sara, ¿verdad? Que su hija, Mariela, ya en 2 semanas dice que termina su entrenamiento en Marines. Pues gloria a Dios, nos da mucha alegría, que Dios siga cuidando. Amén. Amén. Hagamos una oración por todos ellos, hermanos, y por cada uno de ustedes también que están pasando alguna situación difícil. Recuerden que el Señor les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Era necesario que el Cristo padeciese. Y aquellos hombres y aquellos se armaron de valor y al momento reconocieron que era Jesús el que hablaba con ellos. Y uno a otro le dice: oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando este hombre hablaba? Se dan cuenta en ese momento de que el mismo que hablaba con ellos era aquel que ellos no creían, decía uno de ellos. Y eso que unas de nuestras mujeres han dicho que pues que ya resucitó y que lo vieron, pero nosotros no creemos eso. Estamos ahora sí que no. Así es que así es que, hermanos, en medio de todo lo que esté pasando, vamos a confiar en Dios. Amén. Y vamos a unirnos, hermanos. Más que nada vamos a unirnos orando unos por los otros. Aquí tenemos sus peticiones anotadas. Vamos a acordarnos de ella. Vamos a orar ahorita en estos unos momentos. Y también cada vez que nos acordemos vamos a estar orando por sus peticiones. Y vamos a creer de que Dios va con nosotros. Amén. Pues oramos, hermano. Amén. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús. Venimos ante tu presencia, oh, Señor, precioso. dándote, Señor, a ti la gloria y la honra y la alabanza. Sabemos que aunque, Señor, bendice en este mundo hay tristeza y dolor, lo que Señor, está pasando, Señor, en este planeta, tú prometiste que estarías con nosotros todos los días. Señor. Quieres que tengamos paz, Padre Santo, Señor. Bendice a mis hermanos ahí en sus hogares, en sus casas. Bendice la vida, Señor, de José Luis Torres, de Rosa Torres, en el nombre de Jesús. Sana, Señor Jesús, reprendemos. Sana, Señor Jesús, aleluya, sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Padre, gracias por Mariela. Bendice, Señor Jesús. Aleluya. Se va a graduar, Padre Santo, Señor Jesús de la Marina, Señor. Gracias por mi Padre, se mueve en el hospital. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. En su palabra viva, todo es posible. Amén. Todo. Si puedes creer, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Cántalo con nosotros. Todo es posible. Dígalo, hermano, hermana que nos escucha. Puedes. Vamos a creer que todo es posible en medio de toda tormenta. Todo es posible si puedes creer. Aleluya, sí. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es. En esa palabra fueron hechas los cielos y la tierra. Y todo lo que en ella y todo lo que en la tierra existe. Oh, sí.
se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Hay momentos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco, dile. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, hermanos. Fue una bendición poder compartir con ustedes. Gracias por sus comentarios. Gracias, hermanos. Y por aquí estaremos, si Dios nos permite, transmitiendo nuevamente en vivo el viernes, hermanos, a las 7:30. 7. A las, no sé qué hora. 7. A las 7 de la tarde estaremos nuevamente para que aquellos que quieran por ahí estar esperando, estaremos por ahí. Dios les bendiga y que tengan paz. Amén. Dios les bendiga a todos.